dolores de cabeza. Los dolores de cabeza son malestar, son incomodidad. mm, y muy común, hay que decirlo también, que experimentamos en algún momento del año o de nuestras vidas al menos, y por diferentes causas. No todos los dolores de cabeza son iguales, ni en su origen, ni en su intensidad. Imagino que tampoco se tratarán todos igual. Hoy es Día Internacional de la Acción contra la Migraña y por allí nos vamos hoy. Vida saludable con Román Losinski. Y hoy dando la bienvenida a la doctora Digna Parra, médico neurólogo, médico cirujano de la Universidad del Zulia, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Neurología y especialista en medicina interna. Doctora Parra, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A Muy usted, contenta por estar en tu programa. a usted por atendernos, muy gentil. Doctora Parra, ¿le puedo preguntar cuáles son los tipos de dolor de cabeza que hay? ¿Cómo se clasifica un dolor de cabeza? Bueno, por lo general los dolores de cabeza se clasifican en cefaleas primarias, cuando son propias del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el caso de la cefalea tensional, que es la más común, está la migraña, que a su vez se clasifica en migrañas sin aura, migraña con aura y migraña crónica. Y existen también otros tipos de dolores de cabeza que son la cefalea de Horton o histaminérgica, están también las cefaleas de tipo secundarias que son debidos a problemas ya per se, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central, una hemorragia subaracnoidea, cuando se rompe un vaso, cuando hay un tumor, cuando hay un traumatismo, ¿ves? Cuando hay un proceso parasitario, infeccioso, en fin, ya hay una causa que eso va a producir el dolor de cabeza y no como en el caso de las más frecuentes, que son las que se llaman cefaleas primarias, que es la cefalea tensional y la migraña. De ambas, la más frecuente es la cefalea tensional. La cefalea tensional. Pero siendo que hoy es el Día Internacional de Acción contra la Migraña, le preguntaría, para comenzar, para tratar de identificarlo yo primero, obviamente después lo hará el médico, pero ¿cuáles serían esas diferencias clave entre un dolor de cabeza, entre una cefalea, probablemente esa tensional, y la migraña? Bueno, que hay unas diferencias muy importantes. La migraña es un dolor de cabeza que es de latido, pulsátil, es como si tuviera el corazón latiendo adentro de la cabeza. Por lo general abarca la mitad del cráneo, la mitad de la cabeza, o a veces puede ser bilateral. Se puede acompañar de náuseas, de vómitos, de fotofobia, le molesta la luz, se tienen que meter en un ambiente oscuro. Puede ir precedido de auras, de síntomas premonitorios como son trastornos visuales, escotomas, destellos, puntos luminosos, duran minutos, luego viene el dolor de cabeza con las características y a veces mismo el paciente dice, cuando vomito se me calma, se me disminuye un poco el dolor de cabeza y luego quedan con un periodo así posterior de dormir un poco desorientados. Realmente la migraña es una enfermedad que está mediada por sustancias, por neurotransmisores que se producen en el cerebro y cuya hipótesis todavía no han sido 100% dilucidadas. Existen teorías, en el mecanismo de producción, existen teorías de que se hablan de que se activan hay una teoría trigémino vascular, el trigémino es el nervio que nos hace sentir y llevar los dolores, ¿verdad? Y la vascular porque se produce una vasodilatación. Eso es en relación a la migraña, mientras que la cefalea tensional es un dolor de cabeza que a veces es en banda, es opresivo, es como si tuviera la gente una gorra colocada, como si tuviera algo apretado y que se calma con el ejercicio, no va acompañada ni de náuseas ni de vómitos ni nada de lo que hablé. Y es más común. Me llama la atención, doctora, es la doctora Digna Parra quien nos acompaña. El caso, por ejemplo, de ese paciente que dice que cuando tiene el episodio migrañoso, al vomitar se le calma. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la explicación? Y eso es por cambios de por maniobra de Valsalva, porque se produce quizás así como una cierta vasoconstricción, aumenta la presión y eso se refleja en que disminuye el dolor. Por lo general eso lo dicen los pacientes, ¿no? Pero realmente el mecanismo es eso, más o menos de esa forma. ¿Y existe forma de identificar ese primer pasito que va luego a derivar en una migraña? ¿Lo puedo atajar a tiempo? Sí, bueno,
Realmente la clínica es muy particular, ya el paciente la conoce, la aprende, ¿no? Es más, se describe, por eso es que en la migraña no es solamente el dolor de cabeza, la migraña tiene 4 etapas. Tiene una fase prodrómica que el paciente empieza a bostezar, puede ser días u horas antes del dolor de cabeza, empieza a bostezar o cambia la conducta, se pone triste o se pone un poco ansioso o empieza a cambiar los hábitos de las comidas, en fin, hay como un patrón particular, le da mucha llenura después de las comidas y entonces después empieza el dolor de cabeza, ¿no? Ujú. Y a veces vamos a decir, la tercera parte de los casos de migraña pueden presentar el aura, esa que yo le dije, que es como el anuncio, que empieza a ver cositas, que empieza a tener un hormigueo en el brazo, en la mano, llega hasta la cara. Son síntomas que son progresivas y que por eso es que a veces la gente cree, cuando es primera vez que le sucede, cree que le va a dar un ACV, que le va a dar ¿ves? Porque es Claro. algo como que le está focalizando. Es más, Sí. a veces pueden tener dificultad para hablar, a veces que no pueden hablar, ¿ves? Y eso dura minutos, pero lo más importante es que dura menos de 1 hora y que luego viene el dolor de cabeza. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a un problema cerebrovascular. Claro, es la doctora Digna Parra que nos acompaña. Doctora, para quienes sufren, padecen de migraña, ¿hay algunos factores que puedan desencadenar, que faciliten la aparición de la migraña? Sí, claro está. ¿Cuáles? Mira, en primer lugar, por ejemplo, hay algunos alimentos que se han asociado con la producción de la migraña, como es, por ejemplo, la ingestión de chocolate, queso amarillos, cambur, derivados del cerdo, comida china, salsa soya, uvas, vinos, mariscos. Menos mal que no Sí, sufro de sí, migraña, doctora. pero ¿sabes qué? Que cada quien tiene su desencadenante. O sea, tú al Exacto. paciente, yo no le voy a decir, usted no puede Ya. comer nada de eso, sino que usted observe, cuando le da la Ya. migraña, observe qué fue lo que comió el día anterior. Existen otros factores, como es, por ejemplo, la menstruación, la ingestión de anticonceptivos orales, el ayuno prolongado, el no dormir bien, la exposición al sol, ¿ves? El estrés. Esos son, por lo general, los factores y también la parte hereditaria. Por lo general, el paciente migrañoso, entre sus antecedentes, sus padres, tíos, en fin, puede haber pacientes con cuadros similares de migraña. Eso también se puede ver. El estrés estará jugando un papel fundamental hoy día, ¿no? Sí, claro, sí. Ujú. Y a veces entonces tienen los dos, porque a veces tienen la migraña y tienen la cefalea tensional. Puede Entonces ocurrir en paralelo, sí. Sí, claro, sí pueden. Y Wow. por eso es que allí, mira, y ahí es muy importante que el neurólogo examine, interrogue muy bien al paciente para poder discriminar si se trata de una cefalea primaria de este tipo o es una cefalea secundaria debido a otra cosa, ¿ves? Claro. Ahí es donde uno tiene que ser Porque el tratamiento sería distinto. completamente Y ya diferente. vamos a hablar de los tratamientos, pero antes, ¿cuándo diría usted que es momento de buscar atención médica, de buscar al doctor? Digamos que la gente todavía no identifica, una persona no identifica que lo que tiene es migraña, pero ¿qué señal indica? Mire, ya es momento de visitar al especialista. ¿Cuándo? Bueno, primero, cuando primera vez que presenta el paciente eso y nunca lo ha presentado, que tenga Ok, todos esos síntomas que acabamos de ok. hablar con respecto a la migraña. Número 2, cuando el paciente ve que se está tomando los medicamentos y no mejora, no calma el dolor de cabeza. Número 3, cuando él venía teniendo ya un diagnóstico de migraña y resulta que ahora el dolor de cabeza es diferente y tiene vómito Mm, y perdió la conciencia y tuvo convulsión, o sea, tiene un cambio de patrón, es lo que nosotros llamamos, y tiene que acudir inmediatamente a una emergencia, porque no a una consulta mm. ambulatoria, es a una emergencia cuando un paciente tiene una cefalea que se acompaña ya de síntomas de otra índole, como son, como les dije, pérdida de la conciencia, traumatismo, que cae al piso por la misma pérdida de la conciencia, que tenga convulsiones, que tenga fiebre, que tenga otros síntomas que ya no forman parte de lo que a él le solía dar, Ujú. que a él consideraron que era una migraña. Ah, Hablemos ahora sí, le pido, doctora Parra, es Digna Parra, que nos acompaña, tratamiento. O sea, una vez identificada la migraña, y habrá igual diversos tipos o intensidad de esa migraña, ¿cómo suele tratarse?
Bueno, mira, en primer lugar, existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, es Ajá. decir, con medicamentos y sin medicamentos. Exacto. El ataque agudo, que es el tratamiento agudo para quitarle al paciente el dolor, bueno, existen tratamientos de primera línea, de segunda línea. Los de primera línea son, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, se utiliza también el paracetamol, Ujú. cosa que lo tenemos nosotros aquí a diario en combinación con cafeína, con ergotamina, que se puede utilizar como algo de rescate, ¿no? Pero si el paciente no mejora con eso, uno debe de indicar pasar a drogas de segundo nivel, que Ujú. son los triptanos, ¿ves? Que son, bueno, aquí hay alguno que otro, porque realmente no se consiguen todos, pero tenemos esa alternativa. Ese es el tratamiento de rescate. Si el paciente viene con náuseas y con vómitos, se debe de acompañar con fármacos que ayuden a controlar las náuseas y los vómitos, porque eso también le va a mejorar, ¿ok? Ujú. Ese es el número uno, ese es el tratamiento agudo. Pero resulta y pasa que ese paciente uno no lo puede dejar solamente con tratamiento agudo, si uno tiene que utilizar tratamiento de preventivos, es decir, decirle a ese paciente, garantizarle a ese paciente que no va a tener otro evento, porque resulta que esta enfermedad es muy invalidante, la gente pierde muchas horas de trabajo, muchos días, entonces para eso tenemos otros medicamentos que nosotros utilizamos de primera línea, segunda línea, tercera línea, y eso tenemos lo de primera línea, existen algunos acá, lo de segunda línea también, Ujú. y entre la primera línea están, bueno, los beta bloqueantes, Claro. está el topinamato, la flunaricina, en fin, otros fármacos, y los de tercera línea, que son los novedosos, que son los que salieron ahora ya hace los últimos años, eso sí no lo tenemos nosotros acá, que son los anticuerpos monoclonales, ¿verdad?, que actúan en una de las sustancias que se producen durante una crisis de migraña. Entonces, Ujú. esos son medicamentos novedosos que se utilizan una vez al mes o una vez cada 4 meses, Ok. son subcutáneos, en fin. Pero sí hay tratamiento. Y lo otro, ahora venimos las medidas no farmacológicas rápidamente, que son, por ejemplo, comer a su hora. El paciente no puede tener ayuno, tiene que comer a su hora, hacer incluso desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, Ujú. fijarse bien en los alimentos que le condicionó o las sustancias que les condicionó eso para evitarlas, ¿ves? Dormir bien, ¿ok? Mm. Y evitar los anticonceptivos, ¿ok? A las mujeres. Ya. Esos son algunas formas de prevención, estas últimas que acaba de Sí, mencionar, ¿verdad, sí, doctora? señor, sí, señor, sí, Bueno, señor. lo cierto es que estos dolores de cabeza, migraña particularmente, pueden ser realmente muy limitantes en la vida diaria y le agradezco tanto que nos haya acompañado, doctora. Ah, bueno, no, a la hora de siempre. Un gusto, un placer. Es la doctora Digna Parra, ella es médico neurólogo, es médico cirujano de la Universidad del Zulia, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Neurología y especialista en medicina interna. Son las 8:25 de la mañana. No solamente que hablábamos de salud y quiero hablar de Leti. No. Es que dentro de Leti, Migren. Con Migren en Grupo Leti, pues ponen de cabeza al dolor. Su fórmula está compuesta por acetaminofén, cafeína y dihidroergotamina, que está pensada para aliviar el dolor de cabeza y ese dolor de cabeza asociado a la migraña. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Migren es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Hablemos también a esta hora de Renata. Renata